Es un inmenso placer presentarles hoy dos obras monumentales de uno de los más grandes compositores del Paraguay. Para mí la inspiración total, José Asunción Flores. Estamos celebrando la Semana de la Guarania, en la semana del aniversario de su nacimiento. Es un compositor, digo, ejemplo no solo de vida, de valores, de ética, sino de lucha y de inspiración. Flores, aun cuando era famoso, comenzó a estudiar música clásica, porque él nació con la música popular y frecuentaba a los grandes maestros de Buenos Aires. La primera obra que vamos a escuchar es María de la Paz, escrita en 1961. Increíblemente parece que el número 1 es una constante en esta composición. En el 2021, hoy, recordamos los 60 años de su creación. Y esta obra no se pudo tocar en el Paraguay. En los tiempos de la dictadura, Flores era perseguido y sus obras no se podían difundir. Las escuchábamos en forma clandestina. Hasta que en 1991 me tocó la oportunidad de hacer el estreno en Paraguay de María de la Paz. Fue un momento tan emocionante para todos porque también estaba de regreso al Paraguay Elvio Romero, quien es autor de los textos de María de la Paz. Y ese concierto, llevado a cabo en 1991 en el Centro Paraguayo Japonés, tuvo el aplauso más largo en la historia de los conciertos en Paraguay, cronometrados por un periodista de un medio de comunicación. 12 minutos de aplausos de pie para Elvio Romero. Parece que se concentraban en esos aplausos todo el dolor que la gente tuvo en todo ese tiempo de falta de libertad. Y la obra, ya madurada hacia 1950, Flores estaba muy golpeado, igual que muchos intelectuales y personas en todo el mundo, por la bomba de Hiroshima durante la Segunda Guerra Mundial. Y Flores diseñó esta obra sobre la figura de una paloma de la paz, poniéndole el título de una mujer de pueblo, María de la Paz. Terminó de escribir la música y después recién pidió los versos a Elvio Romero, en cuya parte central dice así, para que tengamos una idea. Plumaje de sueño mecida al viento, paloma del alba, miradla cruzar, paloma triunfal, pasando veloz con su claridad. Esperanza en flor que la tierra ve, levantarse al sol, María de la Paz. No hay nadie que olvide besarte las alas, paloma que extiendes el ala al futuro. Rocío caído del alba, rocío caído del alba, sol del alba, luz. Le invitamos a disfrutar de esta versión de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción desde el Teatro Municipal.
Sabemos que Flores creó la guarania y muchos años después soñó con una guarania sinfónica, es decir, pasar de lo que es una canción popular urbana, sentimental, pasar a escribir una obra sinfónica. Y sus primeros ensayos se concentraron en obras anteriores como Buricao, India en versión sinfónica y de ballet, pero luego en la década del 50 se concentró en 3 monumentales creaciones que forman parte del tríptico más importante de la música sinfónica del Paraguay. Una más romántica, otra más moderna. María de la Paz, que habíamos escuchado, Pijaré Pité, Noche Profunda, y Ñanderubusú, cada una en diferentes líneas de pensamiento. Ahora nos toca disfrutar de esta obra monumental del sinfonismo paraguayo del siglo XX, Pijaré Pité, Noche Profunda, de José Asunción Flores.